En este vídeo vamos a trabajar el comercio en España, una de las ramas o actividades más destacadas del sector terciario para nuestro estado. Lo primero, trabajaremos una serie de conceptos que iremos mezclando con los aspectos más destacados de esta actividad para nuestro estado. El comercio se refiere a las actividades de intercambio de bienes y servicios entre productores e intermediarios y los consumidores. Este comercio, esta actividad de intercambio supone en España en torno a nada menos que el 16% de los empleos que hay en nuestro estado y sobre todo 1/3 del Producto Interior Bruto. A lo largo de los últimos años esta tendencia se ha mantenido. Se puede ver en la parte inferior la definición precisamente de comercio. Entre el productor y el consumidor nos encontramos con que ese acceso o llegada a satisfacer esa necesidad que tenemos los consumidores se realizará mediante el acercamiento de estos productos para su adquisición. Todas las actividades para ello se definen con el concepto de comercio. Ya veremos que según en qué proceso nos encontremos, hablaremos de un tipo de comercio u otro según sus características. Esto nos lleva a precisamente el concepto de comercio o tipología de comercio según el espacio. Cuando estas actividades comerciales se producen dentro de un estado con una misma moneda y unas mismas leyes, hablamos de comercio interior. Pero si hablamos de un comercio exterior, es aquel que se produce entre diferentes estados, usando diferentes monedas y diferentes leyes. Un ejemplo sería ir simplemente al estanco por parte de un español a comprar cualquier tipo de bien. Sería comercio interior, igual que si fuera un extranjero en España comprando según las leyes españolas y según la moneda española. También sería parte del comercio interior. Cuando nos encontramos la adquisición de ese tabaco en grandes cantidades, porque normalmente hay grandes cantidades, entre un vendedor que puede situarse en España y su productor en cualquier país del mundo, nos encontraríamos que sería un comercio exterior. Según el destino y volumen, nos encontramos con otros dos tipos, sí, el comercio al por mayor y el comercio al por menor o minorista. En la imagen inferior vemos un ejemplo de comercio mayorista, Mercamadrid. ¿Qué se considera comercio mayorista? Es aquel comercio que compra los productos al fabricante o a otro mayorista y los va a vender a un comercio minorista, no directamente al consumidor. Recordad lo que hablamos de bienes producidos por la industria semi-elaborados o elaborados. Su principal diferencia era a quién iba destinado. En este caso, si el comercio mayorista o al por mayor se caracteriza por el gran volumen, la gran escala, las grandes cantidades de productos que se intercambian. El comercio al por menor o minorista es aquel en el que el comerciante compra los productos también al fabricante puede ser o a un mayorista, pero los va a vender directamente al consumidor. En este caso las cantidades de la escala es menor y va asociado tradicionalmente al comercio interior dentro del Estado. Una vez que están claros los conceptos de los diferentes tipos de comercio, nos interesa ver los rasgos de el comercio interior y exterior en España. El comercio interior se caracteriza en España porque supone más de la mitad del valor producido el mayorista
Ya hemos visto ese concepto, lo que significa. El ejemplo ya lo hemos visto en Mercamadrid. Más de la mitad del Producto Interior Bruto del comercio, del valor de todo el comercio, está asociado al comercio mayorista. Pero el minorista supone más de la mitad del empleo, cuando el valor es menos de la mitad. Aquí se ve un grave desequilibrio. Si ese comercio no es rentable, supondrá su cierre y la pérdida de una ingente cantidad de trabajadores. Es decir, se vislumbra un problema, una crisis. Esto se potencia aún más si nos fijamos en que dentro del comercio interior la mayoría se centra en microempresas, es decir, empresas de 10 o menos trabajadores, como las que podéis ver en la imagen. Estas empresas se dedican fundamentalmente a un comercio minorista tradicional, directamente de venta al consumidor, al por menor. El ejemplo más claro sería la tienda de comestibles que podemos todavía tener en nuestras cercanías, la tienda de comestibles de barrio. Pero dentro del PIB de este comercio general, ese comercio minorista tradicional supone solamente un tercio de todo el valor. Abajo podéis ver el gran problema que se enfrenta. La mayor parte del empleo se centra en esta actividad de comercio de microempresa tradicional, dedicado al por menor, pero su valor económico, lo que obtiene la riqueza del comercio, es solamente una tercera parte. Esto conllevará el peligro de su cierre y aún más esa idea de despidos, pérdida de condiciones laborales, es decir, un grave problema. Respecto al comercio, un tercer aspecto es la causa de lo que acabamos de ver. Frente al comercio minorista tradicional que hemos comentado, que es el que predomina en cuanto a puestos de trabajo, aunque tradicionalmente suponía la mayor parte del consumo, progresivamente en las últimas décadas se ha ido tendiendo hacia nuevos tipos de comercio minoristas no tradicionales, el que se realiza por internet, el electrónico, el que se realiza directamente con la adquisición de los productos e incluso su pago por el consumidor sin existir empleados que participen dentro de este comercio. También tenemos las grandes superficies, cuyo ejemplo podéis ver aquí, el Corte Inglés, el Paradigma o múltiples franquicias. Nos encontramos con que este comercio tradicional minorista está en una situación de crisis que se empieza a ver la parte superior de un iceberg que veremos en las siguientes décadas, porque la crisis, décadas, quizás solamente años, porque esta última crisis ha favorecido el aumento espectacular de un comercio minorista electrónico, que ha dado un golpe muy importante a ese comercio tradicional. Respecto al comercio exterior, ya hemos visto que supone gran parte del valor del comercio en general, pero a la hora de centrarnos en los rasgos que tiene dentro de lo que sería España, tiene un rasgo muy singular. Lo podemos ver en la parte inferior izquierda, cómo vamos a exportar menos de lo que importamos. Tenemos siempre una balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de lo que importamos frente a lo que exportamos, que es siempre superior, como hemos visto en las importaciones, lo que supone que siempre tendremos un saldo negativo. Siempre vamos a perder dinero, esto es algo histórico. Es verdad que aunque sea el principal problema,
Desde la crisis del 2008 se tendió a una reducción porque consumimos menos del exterior, pero la situación sigue. El ejemplo más claro es China, si lo veis justamente en la imagen que hay al lado. Se ve que es uno de los principales estados de los cuales importamos productos frente a lo que vendemos, con lo cual hay un grave desequilibrio. Frente a esto nos encontramos con que a nivel global la mayor parte de nuestras compras y ventas se hacen dentro de la Unión Europea. Solamente hay que mirar cómo hacia dónde exporta España, son Francia, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido, y dónde importa pues Alemania, Francia, China, ya lo hemos comentado, Italia, Reino Unido, Países Bajos. Es decir, la mayor parte del comercio exterior se hace dentro de la Unión Europea. ¿Cuáles son las causas de esa balanza comercial negativa que hemos dicho? Y de esta mayor importancia del comercio entre la Unión Europea. Claramente el pertenecer a esta y ahorrarnos los aranceles asociadas. Pero la balanza negativa la podemos ver en el modelo energético, que supone que tengamos que comprar más de una quinta parte o en torno a este de lo que compramos en el exterior tenga que ser siempre energía. Y productivo, ya que nuestra producción requiere la adquisición de gran parte de los productos en el exterior. Esto lo podemos ver en los productos precisamente que comerciamos. España exporta productos agrícolas, ya dijimos en un momento que éramos una potencia dentro de Europa, lo podemos ver, cómo exportamos más de lo que importamos. Además, otro aspecto de los productos que vamos a exportar serían productos manufacturados, pero de una tecnología media que tenemos que importar del exterior para producir esos bienes. Ejemplo serían los automóviles o otros bienes de equipo. Pero frente a estos productos nos encontramos con que tenemos que importar una quinta parte, lo podemos ver de las importaciones, sería esa energía para cualquier actividad. Además también podemos ver cómo se importa una gran cantidad de manufactura de consumo de alto valor, alta tecnología y alto coste para nuestra balanza comercial. Además tenemos que traer e importar productos asociados a nuestra propia producción industrial, como puede ser para la automoción, para la producción química, etc. El resultado sería que nuestra economía en lo que sería el comercio exterior somos siempre deficitarios, precisamente por esa dependencia energética y nuestro sistema productivo. Espero que con estas ideas más o menos generales tengáis claro cuáles son los rasgos del comercio en España.